Comenzamos la segunda ronda con la pregunta de Luis Jaime Cisneros, de la Libre. Sí. Estamos en un contexto en que la campaña política se ha polarizado en términos de cobertura periodística y algunos medios o corporaciones, teniendo en cuenta que el Perú está concentrado así, los medios se concentran básicamente de tres, han tomado de alguna manera ya partido por las candidaturas. ¿Quiénes son, perdón? No, ¿quiénes son los medios que han tomado posición por candidatura? La República me parece que ha tomado partido por usted. Así que vamos a ver algo más. ¿Cuáles son nosotros dos? La primera. ¿Y el tercero? No. No vas a decir el tercero todavía. Creo que más bien tiene más medios en contra que a favor. Pero es otra historia. A lo que voy es que, de alguna manera, los periodistas, los propietarios de medios, perciben que sus proyectos son un riesgo para la libertad de expresión. Y en alguna medida también los periódicos, los medios audiovisuales, los medios digitales, al politizarse se convierten en agentes políticos y de propaganda, minando la credibilidad de los medios. En medio de ese fuego cruzado, ¿cómo interpreta usted que sus proyectos que usted está defendiendo ahora sean percibidos como un riesgo, a pesar de que sostienen que son para defender la democracia? No, por ejemplo, un proyecto de concentración de medios. Te dejo que lo pregunto, ¿no? Bueno, mire, incluimos también, si quiere, ya de paso, el proyecto de crear un organismo público para divulgar los medios. ¿Sí? Claro. Y estos son los dos principios, ya tiene que se expliquen más. Ok. A ver, hay varias cosas ahí, ¿no? Primero, hay un viejo debate entre si la prensa debe informar o debe opinar o debe informar y opinar. Yo no voy a entrar a ese debate porque creo que es un tema más académico, más de debate, que no corresponde en este espacio, pero en mi opinión, en el Perú los medios opinan y tienen todo el derecho de opinar y toman partidos políticos y tienen todo el derecho de tomar partido político, ¿no? No me voy a meter en ese tema porque no estoy postulando yo a un medio de comunicación, sino a la presidencia de la República. En segundo lugar, lo que yo creo también es que no podemos, me parece que sería mejor desconcentrar la entrega de licencias de funcionamiento de los canales de televisión, etcétera, a que estén concentrados en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde muchas veces se produce corrupción para entregar una licencia, donde muchas veces la licencia sola puede costar más de $1 millón. Y ustedes lo saben. Entonces, hay que decir las cosas claras porque estamos conversando y nosotros estamos en contra de la corrupción. Y por lo tanto creo que una forma para ayudar a combatir la lucha contra la corrupción y que muchos medios de comunicación hoy día no estén operando sin licencias, sino más bien tengan su licencia para trabajar tranquilos, formales, es justamente esa desconcentración. Y en cada región tendrá que formarse un organismo plural donde esté la sociedad civil organizada, donde estén representados los colegios profesionales, el mismo gobierno regional, gobierno local, etc. La organización de prensa allá también, de tal manera que las licencias de funcionamiento no obedezcan a intereses del gobierno de turno y de esa manera darle más independencia y fortaleza a los diferentes medios de comunicación, particularmente los radiales, que son los que más sufren el tema de las licencias. ¿La pregunta de Jaime? Entonces la pregunta de Robert Cosa. Sí, señor Humala, quisiera hacer una observación pequeña y después me pregunto simplemente. La observación es que usted ha cambiado bastante desde la campaña de 2006. Todos hemos cambiado, tenemos cambios. Pero en el sentido también que ahorita yo he notado que cuando alguien hace una pregunta, aprovecha para contestar no solamente la pregunta, pero para poner un poco la campaña. Por ejemplo, en mi pregunta yo no mencioné nada de la camisea, pero yo sí. respuesta sí. Entonces,
es una manera más parlamentaria de contestar, ¿no? Siempre la pregunta. Pero la otra cosa es que hay algunos temores básicamente que uno de los periódicos que ha hecho críticas de su campaña, de sus decisiones, tiene varios periódicos y también decisiones en la televisión, y que esta podría ser en un gobierno eventual una manera de respetar la libertad de expresión, pero diciendo que podría ser regulaciones o leyes podría ser regulaciones por leyes contra ser dueño de periódicos y también de televisiones o radio. ¿Esto es algo que podría ser posible en algún gobierno? No, creo que no hay nada de esas cosas. Nosotros, primero que he cambiado bastante, porque yo entré a la política en el año 2005 y entré en una coyuntura bastante difícil, ¿no? Y eso, a mí, en esa época yo quería hacer muchos cambios. Yo venía de una institución de haber, que está en todo el país, y haber recorrido todo el país y ver no había Estado. Muchas veces el Estado era el primer infractor y los frentes de defensa que se forman es contra el propio Estado, no contra otra amenaza. Y como le dije, hago un levantamiento militar para defender la democracia y el orden constitucional. Mi entrada en política es bastante sui generis, y yo quise hacer muchos cambios en ese momento, tratando de apresurar procesos. Y en estos años he aprendido que las cosas no son así, que una criatura para nacer necesita 9 meses, y que hay procesos que tienen que darse de todas maneras, pero poco a poco, gradualmente. No queremos sobresaltos. He aprendido a tener paciencia, a aceptar muchas cosas que antes me parecían que eran errores, aceptarlos y corregir estos errores. Y también una de las cosas que quiero hacer es mejorar cualitativamente mi relación con lo que es los medios de comunicación. Y de repente los periodistas que me hacen seguimiento a mi campaña, a los recorridos, pueden dar fe de eso. Antes la relación era más tirante. Ahora no. Ahora creo que cada uno tiene que hacer su actividad, y que si las notas, las informaciones no son como uno las quisiera, hay que aceptarlas así. Que al final es el que lo lee, el que lo escucha, el que lo ve, el que va a sacar su conclusión. Y en ese sentido, nosotros no tenemos ningún ánimo, como entendí en la pregunta, no sé si estoy en lo correcto, de buscar algún tipo de regulación, si en el caso llegáramos a hacer gobierno, para de alguna manera darle una respuesta a la prensa que nos fue de alguna manera no muy afecta. Eso es lo que he entendido. Si me permite, señor Maros, creo que Robert se refería a regulaciones para desconcentrar medios, es decir, que una sola empresa o una sola persona natural no pueda tener medios de varias características. Disculpa, no he entendido bien. No, como ejemplo, es un ataque contra la libertad de expresión, pero no directo. No, nosotros, eso que lo define el mercado. En ese tema lo va a ver el mercado. Nosotros no tenemos por qué estar metiéndonos en eso. Vuelvo a repetir, y disculpe, como dicen en criollo, que venda mi pan. Mi preocupación es pensión 65, elevar el salario básico, ¿no? Hacer infraestructura a nivel nacional, poner agua potable, electricidad y desagüe en cada colegio del país, contratar a más de 100.000 maestros que faltan, resolver el problema de la agricultura, el crédito agrario, el seguro agrario. No tenemos tiempo para esas cosas. Formula la siguiente pregunta de Gonzalo Segarra. Señor Humala, usted, en el caso de llegar a la presidencia, lideró un gobierno que se autodenomina nacionalista. Yo quisiera preguntarle si algún medio peruano durante su gobierno no contribuyera, sino que incluso perjudicara, imaginemos que sin querer, ¿no?, con sus contenidos, la posición peruana, digamos, en un tema de defensa nacional,
o de soberanía nacional como el diferendo limítrofe con Chile, que ahora está en la área. ¿Qué actitud tomaría el gobierno frente a eso? Es decir, ¿usted cree que un medio sí debería ser de alguna manera sancionado? No, ¿por qué tendría que ser sancionado? ¿Por qué? No veo por qué, no veo por qué. El tema de la seguridad nacional es corresponde al Estado, ¿no? Pero la prensa tiene que cumplir su oficio. En todo caso, lo importante es cómo maneja la seguridad nacional del Estado. Y nosotros la vamos a manejar bien, defendiendo permanentemente la seguridad nacional. Y yo creo que pensar en que pueda haber algún tipo de sanción a algún medio de comunicación por temas de que pueda difundir algún tema de seguridad nacional, no, ese es volver a la década de los 90, pues ahí sí era así, ¿no? Ahí en la década de los 90 no se cerraban los canales, pero se compraban por los canales. Eso no va a pasar en un gobierno. Ahí en la década de los 90 se llamaba en la salita del zinc y decían, por seguridad nacional, este yacimiento tienes que entregárselo a tal empresa y se lo tienes que quitar a tal empresa por seguridad nacional en el gobierno. Y nosotros no creemos en ese tipo de seguridad nacional. Nosotros creemos en que la mejor seguridad nacional que les podamos dar al país es el desarrollo en democracia.